La observación más inquietante que Rudolf Steiner hizo, al observar a personas en conferencias públicas, consultas privadas y contextos pedagógicos, fue la presencia inconfundible de lo que describió como espectros vivientes o autómatas humanos, personas cuyos cuerpos funcionaban perfectamente realizando todas las acciones necesarias para mantener la existencia biológica y social, cuyas mentes procesaban información con frecuencia notable de eficiencia, cuyas personalidades sociales operaban adecuadamente en interacciones convencionales, pero en quienes algo esencial estaba ausente, como si la luz interior que debería animar la existencia humana con la vitalidad y la presencia consciente se extinguieron o se redujeron a un mero destello débil en lugar de una llama vigorosa. Cuando se les preguntó cómo se sentían, estas personas a menudo expresaron versiones de la misma queja fundamental expresada en diferentes palabras. Un sentimiento persistente de pasar días sin habitarlos realmente, de llevar a cabo acciones sin sentirse genuinamente presente en ellas, de observar cómo se desarrolla la vida como si estuviera viendo una película en lugar de experimentarla directamente, de funcionar adecuadamente en todos los roles requeridos, pero experimentando un profundo vacío, donde debería haber una plenitud de compromiso vital con la realidad. Steiner distinguió cuidadosamente esta condición existencial de muerte en vida de condiciones psiquiátricas, como la depresión clínica, al tiempo que reconocía posibles superposiciones, argumentando que el problema era más fundamental y espiritual que meramente psicológico o neurológico. No era una falla de la química cerebral ni un trauma psicológico específico, sino una desconexión progresiva entre los principios superiores de la individualidad humana y los instrumentos inferiores del cuerpo, y la mente, que deberían servir como vehículos de expresión para la conciencia despierta, pero que en cambio operaban en piloto automático, sin una dirección consciente real del centro espiritual que debería habitarlos. La comprensión antroposófica de la constitución humana como una composición de múltiples cuerpos o principios interpenetrados proporciona una clave crucial para comprender esta condición de semiexistencia que aflige a tantas personas en la civilización moderna. El cuerpo físico visible y tangible compuesto de sustancias materiales minerales es solo la capa más externa y densa del ser humano completo, y este cuerpo por sí solo sería un cadáver incapaz de movimiento o sensación si no fuera penetrado y animado por un cuerpo etérico o cuerpo de fuerzas formativas vitales que organiza las sustancias físicas en patrones vivos de crecimiento y mantenimiento. Pero incluso estos dos cuerpos juntos solo producirían un organismo vivo a nivel vegetal sin la capacidad de sentir o moverse voluntariamente, si no estuvieran penetrados por el tercer principio que Steiner llamó cuerpo astral o cuerpo de sensaciones, que trae la capacidad de experimentar placer y dolor, tener deseos y aversiones, sentir emociones y formar impulsos para la acción. Sin embargo, incluso estos tres cuerpos operando juntos solo producirían un ser a nivel animal, sin autoconciencia o capacidad de pensamiento abstracto, si no estuvieran habitados por el cuarto principio supremo, que es el yo o ego espiritual, que es el núcleo de la individualidad consciente capaz de autorreflexión, libre elección y desarrollo progresivo a través de múltiples encarnaciones. La tragedia que Steiner identificó en innumerables personas modernas es que, aunque los cuatro principios están técnicamente presentes, no operan en armonía integrada donde el yo gobierna conscientemente el cuerpo astral, que a su vez dirige el cuerpo etérico que organiza el cuerpo físico, sino que opera en un estado de disociación parcial, donde los cuerpos inferiores funcionan automáticamente, según patrones habituales, mientras el yo permanece dormido o débilmente conectado, incapaz de ejercer un control consciente total sobre los instrumentos que debería dirigir activamente. La primera causa fundamental de esta disociación entre el yo espiritual y los vehículos inferiores, que Steiner identificó a través de la investigación clarividente de innumerables casos, fue lo que llamó laxitud de conexión entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico, resultante de condiciones específicas de la vida moderna que debilitan sistemáticamente los vínculos vitales que deberían mantener estos dos cuerpos firmemente unidos en íntima cooperación. En condiciones naturales saludables como las que existían en las culturas tradicionales antes de la industrialización, el cuerpo etérico está plenamente comprometido en mantener los procesos vitales del cuerpo físico a través de una fuerte conexión que permite una regeneración eficiente, una vitalidad abundante y una sólida sensación de estar vivo en el cuerpo. Pero múltiples factores de la civilización moderna debilitan sistemáticamente esta conexión vital. La dieta moderna basada en alimentos procesados químicamente, en lugar de alimentos frescos naturales, priva al cuerpo de las fuerzas etéricas vitales presentes en los alimentos cultivados orgánicamente y consumidos frescos,
entornos urbanos dominados por materiales muertos como el hormigón, el acero y el plástico, en lugar de los materiales vivos, como la madera, la piedra natural y las plantas. Reducen la exposición a las fuerzas etéricas presentes en la naturaleza viva, la iluminación artificial constante, que reemplaza el ritmo natural de la luz solar y la oscuridad interrumpe, la sincronización con los ritmos cósmicos, que regulan los procesos etéricos, la exposición crónica a campos electromagnéticos de dispositivos electrónicos interrumpe los campos etéricos sutiles y, especialmente, un estilo de vida sedentario en el que una persona pasa la mayor parte del tiempo sentada en lugar de realizar movimientos físicos y trabajos manuales debilita la vitalidad etérica, que requiere ejercicio para mantenerse fuerte. El resultado acumulativo de estos factores es que el cuerpo etérico va aflojando gradualmente su conexión con el cuerpo físico, separándose parcialmente incluso durante la vigilia, cuando debería estar completamente unido. Y esta separación parcial se manifiesta como una sensación característica de no estar completamente presente en el cuerpo, de sentirse ligeramente disociado o desconectado de las sensaciones físicas, de experimentar el cuerpo más como un objeto externo que uno habita, incómodamente, que como una expresión orgánica de uno mismo que uno experimenta directamente. La segunda causa crucial que Steiner identificó fue el dominio excesivo de la vida mental por parte del pensamiento abstracto muerto a expensas del pensamiento vivo, arraigado en percepciones directas de realidades concretas. La civilización moderna desde el Renacimiento ha desarrollado capacidades extraordinarias para el pensamiento matemático y lógico abstracto que permiten la ciencia, la tecnología y la organización social compleja. Pero este desarrollo se ha producido a costa de atrofiar capacidades complementarias para el pensamiento imaginativo vivo, que alguna vez permitió a los humanos experimentar ideas no como conceptos abstractos muertos, sino como realidades vivas con poder formativo. Cuando una persona piensa en un triángulo geométricamente como una figura definida por tres líneas rectas conectadas, formando tres ángulos, cuya suma es 180 grados, esto es un pensamiento abstracto muerto que manipula conceptos de acuerdo con reglas lógicas sin conexión experiencial con la realidad viva. Pero cuando uno contempla un triángulo como una forma arquetípica que expresa el principio de estabilidad a través de tres puntos de apoyo, que se manifiesta en innumerables fenómenos naturales, desde cristales hasta estructuras orgánicas que tienen la cualidad distintiva de tensión equilibrada entre tres fuerzas, estamos ante un pensamiento vivo que penetra en la esencia formativa, en lugar de simplemente manipular una definición abstracta. El sistema educativo moderno entrena sistemáticamente solo el pensamiento abstracto, muerto, a través de la memorización de hechos inconexos, la manipulación de símbolos matemáticos, el procesamiento de información según algoritmos lógicos, sin cultivar el pensamiento vivo que emerge de la contemplación profunda de fenómenos concretos que permiten que las ideas se revelen como fuerzas formativas activas, en lugar de simples etiquetas convenientes para categorizar experiencias. Las personas dominadas por el pensamiento abstracto muerto experimentan la vida mental como una actividad mecánica de procesamiento de información que no nutre el alma ni conecta con dimensiones más profundas de la realidad. Y este empobrecimiento de la vida del pensamiento produce inevitablemente sentimientos de vacío interior donde la actividad mental constante, paradójicamente, no trae satisfacción ni significado, porque ha perdido contacto con fuentes vivas de comprensión genuina que nutrirían el espíritu. La tercera causa fundamental fue lo que Steiner describió como encarcelamiento del cuerpo físico, donde la conciencia queda atrapada exclusivamente en percepciones sensoriales físicas sin la capacidad de experimentar dimensiones etéricas y astrales de la realidad que son igualmente reales pero invisibles para los sentidos ordinarios. Un ser humano completo debería ser capaz de percibir no solo la forma física externa de objetos y seres, sino también las fuerzas vitales etéricas que operan a través de ellos y las cualidades astrales de sentimiento e intención que irradian de ellos. Pero la educación materialista moderna entrena sistemáticamente a las personas a considerar reales solo las percepciones sensoriales físicas, mientras descarta todas las demás percepciones como subjetivas o ilusorias. Al mirar a una persona, una conciencia sana y espiritualmente desarrollada percibe simultáneamente el cuerpo físico, el cuerpo etérico visible como un aura de luz coloreada que rodea el cuerpo y el cuerpo astral manifestado en cualidades emocionales e intencionales que son directamente perceptibles sin necesidad de inferencias. Pero una persona aprisionada únicamente en la percepción física ve solo la superficie material,
sin acceso a dimensiones más profundas que revelan la naturaleza esencial y el estado interno del ser observado. Este encarcelamiento en lo físico no es una limitación inevitable, sino una condición inducida culturalmente a través del entrenamiento sistemático para ignorar o descartar percepciones sutiles que emergen naturalmente, especialmente en los niños, antes de ser suprimidas por una educación que insiste en que solo el material físico mensurable es real. Las personas que viven exclusivamente en la dimensión física de la realidad experimentan el mundo como muerto y mecánico, o porque han perdido el acceso a las dimensiones de la vida y la conciencia que impregnan toda la existencia, y esta pérdida de percepción de las dimensiones vitales produce inevitablemente una sensación de vivir en un mundo muerto que no puede nutrir el espíritu ni satisfacer anhelos profundos de conexión con la realidad viva. La cuarta causa crucial identificada por Steiner fue la desconexión de los procesos rítmicos naturales que deberían regular la vida humana, manteniendo la sincronización con ritmos cósmicos más amplios del día y la noche, las fases lunares, las estaciones anuales y los ciclos planetarios más largos. El ser humano no es una entidad aislada, sino un microcosmos que refleja el macrocosmos y participa en los procesos cósmicos a través de la resonancia con patrones temporales que estructuran el universo. El ritmo más fundamental es la alternancia diaria de vigilia y sueño, que debe corresponder al ritmo solar del día y la noche, donde las horas del día se dedican a la actividad consciente externa y las horas de la noche a la regeneración a través del sueño profundo, permitiendo al ser y al cuerpo astral separarse temporalmente del cuerpo etérico y físico para renovarse en las dimensiones espirituales. Pero la civilización moderna con iluminación artificial permite una actividad continua independiente del ciclo natural día-noche. El trabajo por turnos obliga a las personas a estar despiertas por la noche y a dormir durante el día, invirtiendo el ritmo natural. Los dispositivos electrónicos que emiten luz azul suprimen la producción de melatonina, manteniendo a las personas alerta artificialmente más allá de la hora natural de acostarse, lo que resulta en una desincronización crónica en la que las personas viven fuera de fase con el ritmo cósmico fundamental que debería regular los procesos vitales más básicos. Esta desincronización se manifiesta no solo como alteraciones del sueño, sino como una desconexión más profunda del orden temporal natural que hace que una persona se sienta desplazada y desorientada, incluso cuando funciona correctamente según un reloj social artificial. De manera similar, la desconexión de los ritmos estacionales al vivir en ambientes climatizados, artificialmente manteniendo una temperatura constante independientemente de la estación, consumiendo alimentos disponibles todo el año sin relación con los ciclos naturales de crecimiento, trabajando en rutinas que no varían según la época del año, priva a las personas de la experiencia de participar en la gran respiración anual de la Tierra, que se expresa a través del ciclo de primavera, verano, otoño e invierno. Cuando una persona vive disociada de estos ritmos cósmicos, la existencia se vuelve lineal y monótona en lugar de cíclica y significativamente variada, y esta pérdida de anclaje en los patrones temporales naturales contribuye a la sensación de flotar sin conexión con el orden más amplio que podría dar contexto y significado al paso del tiempo. La quinta causa importante fue lo que Steiner llamó ausencia de trabajo biográfico consciente, donde una persona no mantiene una relación reflexiva activa con su propia historia de vida, permitiendo que las experiencias se acumulen en sabiduría y desarrollo progresivo del carácter. Vivir plenamente requiere no solo estar presente en el momento actual, sino también mantener un hilo de continuidad que conecte el pasado a través del presente hacia un futuro posible, donde una persona se reconozca como una individualidad única, con una trayectoria específica que se despliega a través del tiempo, revelando patrones y significados que no son aparentes cuando se enfoca solo en eventos aislados. Cuando una persona vive exclusivamente en el presente inmediato sin reflexionar sobre cómo llegó aquí ni considerar hacia dónde se dirige, la existencia se fragmenta en una serie desconectada de momentos sin coherencia narrativa que deja a la persona sintiéndose perdida incluso cuando se desempeña eficientemente en las tareas actuales. Steiner enseñó una práctica específica de retrospectiva en la que una persona, antes de acostarse, revisa los eventos del día en orden inverso, comenzando con el momento presente y retrocediendo cronológicamente hasta la mañana, no simplemente recordando hechos, sino observando cómo reaccionaron emocionalmente, qué decisiones tomaron, qué oportunidades tomaron o perdieron, qué patrones habituales se manifestaron, construyendo gradualmente un autoconocimiento más profundo y una conciencia de los desarrollos progresivos a lo largo del tiempo. Esta práctica de reflexión biográfica regular lo mantiene a uno conectado con la continuidad de su existencia,
al permitir que las experiencias se integren en una comprensión cada vez mayor de la propia naturaleza y el destino individual, en lugar de simplemente pasar por alto como eventos aislados sin significado acumulativo. Las personas que no cultivan un trabajo biográfico consciente experimentan la vida como una sucesión aleatoria de acontecimientos sin dirección ni propósito, y esta falta de un sentido de narrativa coherente produce inevitablemente una sensación de vacío existencial, donde la persona no sabe quiénes son realmente porque no son conscientes de la historia única que los constituye. La sexta causa crucial fue la dominación por el miedo y la ansiedad crónicos que contraen la conciencia y hacen que uno viva en un estado perpetuo de defensa psicológica en lugar de una apertura expansiva a la experiencia. Cuando el miedo es la respuesta, apropiado para un peligro real e inmediato, cumple una función vital de movilizar recursos para la protección, pero cuando el miedo se convierte en un estado básico crónico independiente de las amenazas reales presentes, funciona como una prisión psicológica que impide a una persona habitar plenamente la existencia. La civilización moderna genera ansiedad crónica a través de múltiples mecanismos. Los medios de comunicación bombardean constantemente con noticias de peligros y catástrofes que crean una sensación de que el mundo es un lugar amenazante, una economía precaria que genera una inseguridad financiera perpetua, una intensa competencia social que produce un miedo constante a la insuficiencia o al fracaso, y el aislamiento de las comunidades que los apoyan hace que las personas se sientan vulnerables y solas. Esta ansiedad crónica de bajo nivel se manifiesta como una contracción corporal perpetuamente tensa, donde los músculos nunca se relajan por completo, una respiración superficial y restringida que mantiene el sistema nervioso en un estado de alerta, una atención que explora constantemente el entorno en busca de amenazas potenciales, en lugar de permitirse relajarse en una receptividad abierta a la experiencia. Una persona dominada por el miedo vive en modo de supervivencia perpetua, donde toda la energía se dedica a evitar peligros imaginados, sin la capacidad de experimentar plenamente las alegrías y bellezas de la existencia, que requieren una apertura vulnerable imposible cuando las defensas se activan constantemente. Steiner enseñó que desarrollar coraje no como ausencia de miedo, sino como capacidad de actuar apropiadamente a pesar del miedo, es esencial para liberarse de la prisión de la ansiedad crónica, y que cultivar la confianza en el orden espiritual mayor que gobierna el cosmos permite relajar la vigilancia defensiva que deja espacio para una vitalidad y presencia genuinas. La séptima causa fundamental fue la pérdida de la capacidad de sentir una profunda gratitud, que Steiner veía como una emoción esencial que conecta a una persona con las dimensiones espirituales de la existencia. La gratitud genuina no es simplemente una respuesta cortés a los beneficios recibidos, sino un profundo reconocimiento de que la existencia entera es un regalo inmerecido que surge del misterio de la creación, que cada momento de la vida consciente es un milagro extraordinario que no podría existir, que todo lo que permite que la vida continúe, el sol brillando, el aire respirable, el agua fluyendo, las plantas creciendo, el corazón latiendo sin una orden consciente, son procesos milagrosos que operan de acuerdo con una sabiduría mayor que la que cualquier esfuerzo humano podría crear o mantener. Cuando una persona desarrolla la capacidad de sentir una profunda gratitud por el perpetuo milagro de la existencia, esta emoción abre el alma a la percepción de las dimensiones espirituales de la realidad, porque la gratitud es esencialmente el reconocimiento de que la realidad material visible está respaldada por fuerzas espirituales invisibles, sin las cuales nada podría existir. Pero la civilización moderna cultiva la actitud opuesta de tener derecho a algo, donde las personas asumen que todo lo que poseen o experimentan es un derecho natural que se les debe, y cuando algo no cumple con las expectativas, responden con resentimiento o queja en lugar de gratitud por todo lo que está funcionando. Esta ausencia de gratitud cierra a la persona a la percepción de las dimensiones espirituales, manteniendo la conciencia atrapada en una estrecha perspectiva materialista que solo ve objetos físicos muertos, sin reconocer la inteligencia creativa que impregna toda la existencia. Steiner enseñó la práctica deliberada de cultivar la gratitud, tomándose el tiempo regularmente para reconocer específicamente todo aquello por lo que uno está agradecido, comenzando con los aspectos más obvios como la salud, la comida, el refugio, y expandiéndose gradualmente para incluir aspectos más sutiles como la belleza de las puestas de sol, la amabilidad de los extraños, la capacidad de aprender, el privilegio de estar vivo en este momento particular de la historia cósmica. Esta práctica de gratitud deliberada transforma gradualmente la perspectiva fundamental de la existencia, pasando de dar todo por sentado a reconocer todo como un regalo precioso.
y esta transformación abre la conciencia a las dimensiones espirituales que nutren la vitalidad interior. La octava causa importante fue lo que Steiner describió como vida de segunda mano, donde las personas reemplazan las experiencias directas con representaciones mediadas a través de pantallas, textos e informes de otros, sin llegar a encontrar las realidades de las que piensan y hablan. La civilización contemporánea, con la proliferación de los medios digitales, permite a las personas dedicar más tiempo a representaciones de la realidad, mirar videos de lugares en lugar de visitarlos físicamente, leer sobre ideas en lugar de pensarlas originalmente, ver imágenes de la naturaleza en lugar de caminar en un bosque real, seguir las vidas de otros a través de las redes sociales en lugar de vivir plenamente la propia vida. Esta sustitución de la experiencia directa por representaciones mediadas atrofia progresivamente las capacidades de percepción directa y compromiso genuino con la realidad, porque la mente se acostumbra a procesar símbolos e imágenes, en lugar de encontrar fenómenos concretos. Cuando el conocimiento sobre el mundo proviene principalmente de las pantallas y no de la exploración física directa, entonces, cuando las relaciones están mediadas por mensajes digitales, en lugar de una presencia compartida, cuando el entretenimiento proviene de consumir las producciones de otros en lugar de crear las propias experiencias, la vida se virtualiza progresivamente y se vuelve incorpórea, perdiendo anclaje en la realidad concreta que podría alimentar la vitalidad. Steiner no estaba en contra de la tecnología per se, pero advirtió contra el reemplazo de las experiencias directas con mediaciones tecnológicas como patrón dominante de vida, enfatizando la necesidad vital de mantener un compromiso regular con realidades inmediatas. Caminar en la naturaleza sin dispositivos electrónicos, trabajar con materiales físicos usando las manos, tener conversaciones cara a cara sin pantallas intermedias, crear arte o música, en lugar de simplemente consumir producciones profesionales. Recuperar la capacidad de experimentar directamente, en lugar de limitarse a procesar representaciones, es esencial para restaurar la vitalidad que se marchita cuando la vida se virtualiza excesivamente. La novena causa crucial fue la ausencia de una práctica espiritual regular que mantenga una conexión consciente con las dimensiones trascendentes de la existencia, proporcionando un anclaje en un significado mayor que vaya más allá de las preocupaciones materiales inmediatas. Así como el cuerpo físico requiere ejercicio regular para mantener la fuerza muscular y la salud cardiovascular, la vida espiritual requiere prácticas regulares de meditación, contemplación u oración para mantener la vitalidad y el desarrollo progresivo de capacidades de conciencia superiores. Cuando una persona vive exclusivamente en la dimensión horizontal de la existencia material, sin nunca dirigir la atención verticalmente hacia dimensiones espirituales trascendentes a través de prácticas deliberadas, la conexión con las fuentes de significado y energía espiritual se debilita gradualmente hasta el punto en que la persona se siente completamente aislada en el plano material, sin acceso a recursos que puedan sostener durante las dificultades y nutrir el crecimiento interior. Steiner desarrolló un sistema completo de ejercicios espirituales apropiados para la conciencia moderna, que incluye concentración sostenida donde la atención se mantiene en un solo objeto sin distracciones, mirar hacia atrás en los eventos del día en orden inverso antes de irse a dormir, meditación en versos o ideas cargadas de significado espiritual, cultivo deliberado de virtudes específicas a través de la autoobservación sistemática y la corrección de comportamientos habituales, y prácticas avanzadas para desarrollar la percepción supersensible de las dimensiones etérica y astral. Las personas que practican disciplinas espirituales con regularidad, aunque sea modestamente, informan de una transformación gradual pero profunda de la calidad de la experiencia, donde la vida cotidiana se satura progresivamente de significado espiritual, crece el sentido de conexión con dimensiones más amplias de la existencia y se fortalece la vitalidad interior, proporcionando resiliencia frente a desafíos materiales que de otro modo serían abrumadores. La décima causa importante fue lo que Steiner llamó endurecimiento prematuro, donde una persona joven ya ha perdido la flexibilidad y apertura características naturales de la juventud, volviéndose rígido en opiniones, hábitos y patrones emocionales antes de la edad apropiada para la consolidación del carácter. Cierta estabilización de la personalidad y establecimiento de patrones consistentes es natural y saludable a medida que una persona madura hasta la edad adulta, pero cuando esto sucede prematuramente en la adolescencia o principios de los 20 años, bloqueando la capacidad de crecimiento y transformación continuos que debería caracterizar el desarrollo humano a lo largo de décadas, la vida se estanca, repitiendo los mismos patrones una y otra vez sin una evolución real. Steiner observó que muchas personas en la sociedad moderna desarrollan estructuras fijas de pensamiento y comportamiento a una edad muy temprana,
y luego simplemente repiten estos patrones establecidos por el resto de sus vidas sin un aprendizaje o desarrollo interno genuino, como si el desarrollo interno se detuviera por completo después de cierto punto, mientras el cuerpo físico continúa envejeciendo, creando una discrepancia creciente entre la edad cronológica y la madurez real del alma. Este estancamiento prematuro se manifiesta como una incapacidad para aprender genuinamente de nuevas experiencias, tendiendo en cambio a interpretar todo a través de marcos conceptuales establecidos, sin permitir que la realidad desafíe las presuposiciones. Resistencia al cambio, incluso cuando el cambio es claramente necesario para el bienestar o el desarrollo. Pérdida de la curiosidad natural sobre aspectos desconocidos de la vida y el universo, y especialmente incapacidad para crecer a través de relaciones y desafíos que deberían servir como oportunidades para el desarrollo, pero que se evitan o resisten porque requieren salir de una zona de confort establecida. Mantener la apertura al crecimiento continuo a lo largo de la vida, en lugar de cristalizar prematuramente en patrones fijos, es esencial para la vitalidad que proviene del desarrollo progresivo y no de la repetición estéril de las mismas cosas. Hadrones, indefinidamente. La solución que Steiner ofreció para la condición de muerte en vida no fue una técnica única ni una intervención mágica externa, sino un camino de despertar progresivo a través de un trabajo interior deliberado, sostenido durante meses y años, con paciencia y perseverancia. El primer paso esencial es reconocer honestamente, sin autoengaño, que uno está viviendo en un estado de semiexistencia, en lugar de negar el problema o racionalizar el sentimiento de vacío como algo inevitable y normal de la vida adulta. Solo a través del reconocimiento claro de la condición actual puede comenzar el trabajo de transformación con la seriedad necesaria. Un segundo paso crucial es asumir la responsabilidad personal de la propia condición en lugar de culpar exclusivamente a las circunstancias externas o a otras personas por un estado de falta de vitalidad. Aunque las condiciones de la civilización moderna ciertamente contribuyen sistemáticamente al problema de crear un ambiente que induce a la muerte. Cada persona conserva la capacidad de trabajar intencionalmente para desarrollar la vitalidad interior, independientemente de las condiciones externas que no puede controlar completamente. El tercer paso fundamental es comprometerse con prácticas específicas regulares que restablezcan gradualmente las conexiones vitales que se han perdido o debilitado, fortalecer la conexión entre el cuerpo etérico y el físico a través de una alimentación saludable con alimentos frescos y naturales, la exposición regular a la naturaleza viva, el movimiento físico y el trabajo manual, el respeto por los ritmos naturales de sueño y vigilia, desarrollar un pensamiento vivo a través de una profunda contemplación de los fenómenos naturales, en lugar de simplemente manipular conceptos abstractos, expandir la percepción más allá de lo físico, a través de ejercicios para desarrollar la sensibilidad a las dimensiones etérica y astral, reconectarse con los ritmos cósmicos ajustando la vida tanto como sea posible para honrar los ciclos naturales del día y la noche, las fases lunares y las estaciones, cultivar el trabajo biográfico consciente a través de prácticas regulares de reflexión y retrospección, desarrollar coraje para enfrentar los miedos en lugar de permitir que domine la ansiedad crónica, practicar la gratitud deliberada reconociendo los dones perpetuos de la existencia, priorizar las experiencias directas sobre las representaciones mediadas, establecer una práctica espiritual regular, aunque sea modesta, mantener la apertura al crecimiento continuo resistiendo la tentación de cristalizar prematuramente en patrones fijos. La promesa que Steiner ofreció basándose en el trabajo con innumerables personas durante décadas fue que un despertar genuino de un estado de muerte en vida a una vitalidad plena es realmente posible a través de un esfuerzo sostenido incluso para personas que han vivido en una semiexistencia durante años o décadas. La transformación no ocurre instantáneamente, a través de una percepción repentina o una intervención externa, sino que se desarrolla gradualmente a medida que las prácticas regulares acumulan efectos a lo largo del tiempo. Y, a menudo, los cambios solo son aparentes retrospectivamente cuando una persona compara la calidad actual de la experiencia con cómo era meses o años antes. El cuerpo etérico fortalece la conexión con lo físico a medida que uno ajusta el estilo de vida para nutrir la vitalidad en lugar de agotarla sistemáticamente. Y este fortalecimiento se manifiesta como un aumento de la energía física, la resistencia a las enfermedades y especialmente una sensación renovada de habitar plenamente el cuerpo en lugar de sentirse ligeramente disociado de él.
El pensamiento se vuelve progresivamente más vivo a medida que uno practica la contemplación de realidades concretas, permitiendo que las ideas surjan de experiencias directas, en lugar de simplemente manipular conceptos abstractos heredados, y esta vivificación de la vida mental se manifiesta como pensamientos que nutren el alma, en lugar de simplemente procesar información mecánicamente. La percepción se expande más allá de lo físico, a medida que uno desarrolla la sensibilidad a las dimensiones etérica y astral a través de ejercicios específicos. Y esta expansión revela que el mundo está vivo y significativo en lugar de muerto y mecánico. La reconexión con los ritmos cósmicos restaura la sensación de participar en un orden temporal más amplio, en lugar de existir en un tiempo lineal abstracto, sin anclaje en patrones naturales. El trabajo biográfico consciente crea una sensación de continuidad narrativa al conectar el pasado a través del presente, hacia futuros posibles, en lugar de fragmentarse en momentos desconectados. Desarrollar coraje te libera de la prisión de la ansiedad crónica, al permitirte estar abierto a experimentar, en lugar de una perpetua contracción defensiva. Cultivar la gratitud abre la conciencia a las dimensiones espirituales de la existencia en lugar del materialismo estrecho. Dar prioridad a las experiencias directas sobre las representaciones mediadas restablece el compromiso genuino con la realidad concreta. La práctica espiritual regular mantiene una conexión viva con dimensiones trascendentes al proporcionar un anclaje en un mayor significado. La apertura continua al crecimiento permite un desarrollo progresivo a lo largo de toda la vida, en lugar de un estancamiento prematuro. El resultado acumulativo de estas transformaciones graduales es un despertar progresivo a la vida plena, en el que una persona ya no funciona simplemente mecánicamente, sino que está genuinamente viva, con una presencia consciente vibrante, que habita cada momento de la existencia. Los colores se vuelven más saturados y luminosos. Los sonidos revelan riquezas y matices antes imperceptibles. Los sabores adquieren complejidades sutiles. Las texturas se vuelven claramente tangibles y, especialmente, las experiencias internas de pensamiento, sentimiento y voluntad ganan intensidad y claridad que transforman completamente la calidad de vida subjetiva. La persona despierta se experimenta a sí misma no como un espectador pasivo que observa cómo la vida se desarrolla automáticamente, sino como un participante activo que co-crea conscientemente la realidad a través de elecciones deliberadas y atención enfocada dirigida por vehículos inferiores que gobiernan el yo espiritual plenamente presente. Las relaciones se vuelven más profundas y satisfactorias a medida que la capacidad de presencia auténtica permite conexiones genuinas que trascienden las interacciones superficiales a través de máscaras sociales. El trabajo se vuelve más significativo cuando se realiza con plena conciencia viendo el significado espiritual en las tareas materiales. Incluso las actividades más mundanas se transforman en oportunidades para la presencia meditativa cuando se realizan con plena atención. La paradoja que Steiner señaló es que la felicidad genuina no proviene de cambios constantes en las circunstancias externas, sino de la transformación de la calidad de la conciencia con la que se enfrenta cualquier circunstancia, y que una satisfacción profunda es posible, incluso en situaciones externamente limitadas, cuando uno habita la experiencia plenamente, en lugar de estar siempre mentalmente en otro lugar, deseando que el presente fuera diferente. La invitación permanente que ofrece Steiner es a despertar del sopor existencial que induce la sociedad para vivir plenamente como un ser espiritual consciente. El viaje del despertar que Steiner trazó a través de sus observaciones de miles de personas en diferentes etapas de desarrollo espiritual reveló un patrón consistente donde la transformación ocurre a través de múltiples capas progresivas de reconexión y reintegración de principios que se habían disociado. No existe un atajo para saltarse pasos, ni una técnica mágica que produzca resultados instantáneos, pero sí hay un camino verificable que cualquiera que esté dispuesto a trabajar seriamente puede seguir con la confianza de que el esfuerzo sostenido producirá una transformación genuina incluso cuando los cambios parezcan imperceptibles en el corto plazo. El tiempo requerido para el despertar completo varía mucho dependiendo de la profundidad de la condición inicial de no muerte, la intensidad y consistencia de las prácticas realizadas y los factores kármicos individuales que Steiner consideró que influyen en la capacidad de desarrollo de cada persona en la encarnación actual. Pero una transformación significativa generalmente se nota después de meses de práctica disciplinada y se profundiza progresivamente a lo largo de los años, a medida que las prácticas se incorporan al estilo de vida en lugar de simples ejercicios aislados realizados ocasionalmente. La marca del auténtico despertar no es la adquisición de poderes espirituales extraordinarios ni experiencias místicas dramáticas,
sino la transformación fundamental de la cualidad ordinaria de la experiencia cotidiana, en la que una persona que antes funcionaba simplemente mecánicamente durante días vacíos, ahora vive cada momento con una presencia consciente vibrante, una vitalidad palpable y un profundo sentido de significado que impregna la existencia y que se reconoce como preciosa y milagrosa en lugar de banal y garantizada. Este despertar a la vida plena es una posibilidad abierta para absolutamente todas las personas sin excepción, independientemente de las circunstancias externas, porque el trabajo esencial es interno y depende solo de la voluntad de la persona para emprenderlo con seriedad sostenida durante el tiempo necesario para que la transformación se complete progresivamente, capa por capa, hasta que el yo espiritual esté plenamente despierto, gobernando conscientemente todos los vehículos inferiores en armonía integrada, permitiendo la participación plena en la extraordinaria aventura de la encarnación humana en el planeta Tierra durante esta época particular de evolución cósmica.